Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de las PAO de julio de 2019 de Química, opción B. Vamos a la primera cuestión. Indique razonadamente si son verdaderas o falsas cada una de las siguientes afirmaciones. Los isótopos 12 y 14 del carbono se diferencian en el número de electrones que poseen. Tenemos que decir que esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque los isótopos se denominan isótopos a los átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en número másico. Si nos damos cuenta, el número atómico, que es el número de protones de los dos isótopos, es 6 y esto indica que el número de electrones son los mismos. Entonces, un isótopo se diferencia en la cantidad de o en el número de neutrones. Así que esta afirmación tenemos que decir que es totalmente falsa. Pregunta B. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 corresponde a un elemento alcalino térreo. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica estamos viendo que finaliza en 3d1. Esto significa que es un metal de transición, que son aquellos elementos químicos que, como veis aquí en la tabla que tenemos aquí representada, están situados en la parte central del sistema periódico, es decir, en el bloque D, y cuya principal característica es la inclusión en su configuración electrónica del orbital D. Entonces, si fuera un alcalino térreo, la configuración electrónica finalizaría en S2. C. El conjunto de números cuánticos 3, 1, 0, menos 1 medio corresponde a un electrón del átomo de sodio en su estado fundamental. Bueno, aquí si realizamos la configuración electrónica del sodio, que tiene un número atómico de 11, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Entonces su última capa indica que el número cuántico principal podría ser un 3, al tener un orbital, al estar alojado un orbital de tipo S, el número cuántico secundario sería, por ejemplo, 0. Aquí en este caso, al tener un orbital de tipo S, el número cuántico azimutal debería ser 0. Y por lo tanto, también el número cuántico magnético también debería ser un 0. Entonces, la posible configuración en cuanto al sodio, un número cuántico que podría ser propuesto como está indicado en este esquema, N, número cuántico principal, el secundario, el magnético y el spin, podría ser, por ejemplo, una configuración como, por ejemplo, 3, 0, 0 y, por ejemplo, menos 1 medio, ¿no? Entonces, la configuración de 3, 1, 0, menos 1 medio no podría ser correcta porque este 1 indicaría un número secundario L igual a 1 y sería un orbital de tipo P, que no es el que tenemos aquí delante. Por lo tanto, esta afirmación tenemos que decir que es falsa. Vamos a la afirmación D. Considerando el cobre y sus iones cobre más 1 y cobre más 2, la especie con mayor radio es el cobre más 2. Bueno, aquí lo que vemos es que tenemos diferentes iones del cobre, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que ver cuál es la especie que posee un mayor radio. Esta afirmación, aquí nos dice que la especie con un mayor radio es el cobre más 2. Esta afirmación tenemos que decir que es falsa, porque el tamaño de un átomo depende de dos factores. En primer lugar, del número de capas electrónicas, es decir, cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar, de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo. Pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones están más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es que nosotros tenemos que ver que
por ejemplo, en el caso del cobre, en su estado basal, cobre más 1, se le ha retirado un electrón y al cobre más 2 se le ha retirado otro electrón. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que el tamaño de los diferentes iones que tenemos aquí depende de varios factores. Depende de las capas de electrones, como hemos dicho, y también de la carga nuclear. Entonces, cuando nosotros tenemos cationes, por ejemplo, en este caso tenemos un catión monoatómico y luego diatómico, vemos que los cationes han perdido los electrones de valencia y lo normal es que tengan un menor volumen o tamaño del átomo que lo proceden. ¿de acuerdo? Entonces, el tamaño, lo que vemos es que esto también depende de la fuerza de atracción sobre los electrones, ¿no? Es decir, cuando un átomo pierde pues uno o dos, en este caso, electrones, se forman estos iones positivos y entonces hay que analizar la fuerza de atracción sobre los electrones, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a indicar es que habrá una mayor fuerza de atracción de los electrones en aquel ion que tenga más carga o que se ha retirado mayor número de electrones. Por lo tanto, si nosotros vemos el radio más pequeño sería el del cobre más 2, seguido del cobre más 1, y el más grande sería el del cobre en estado basal, que no fuera la especie catiónica, ¿no? Entonces aquí tenemos que decir que esta afirmación es falsa. La especie con mayor radio no es el catión con doble carga o el cobre más 2, En este caso sería el elemento en estado basal, Tenemos que indicar eso y con un poco de cuidado, Los cationes que han perdido los electrones de valencia tendrán menor volumen o tamaño que el átomo del que procede, por lo tanto es el cobre el que tiene, no los cationes el que tiene un radio atómico mayor, Esta afirmación tenemos que decir que es falsa. Muy bien, vamos al problema 2. Bueno, el problema 2 nos dice lo siguiente: en el laboratorio se puede obtener fácilmente yodo haciendo reaccionar yoduro de potasio con agua oxigenada en presencia de un exceso de ácido clorhídrico, de acuerdo con la reacción que tenemos aquí no ajustada. Entonces nos dicen que escribamos la semireacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como en su forma molecular. Bueno, pues aquí tenemos que indicar las semireacciones de oxidación-reducción, ¿vale? Y luego el apartado B, que ahora luego resolveremos, sería un ejercicio pues clásico de Stickmethy. Bueno, lo primero es indicar las valencias. Aquí, por ejemplo, el yodo sería valencia más 1, potasio más 1, yodo menos 1. El agua oxigenada, recordar que el oxígeno tiene valencia menos 1, ¿vale? El oxígeno siempre tiene valencia menos 2, excepto cuando es agua oxigenada, que es menos 1. Aquí el cloro es menos 1, el hidrógeno es más 1, esto es 0, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1 y el cloro menos 1 y el potasio más 1. Entonces, vamos a indicar las semireacciones de oxidación y reducción. Vemos que recordar que en la reacción de oxidación el número de valencia aumenta, en la reacción de reducción la valencia disminuye y tenemos que indicar que los óxidos no se disocian. Entonces vamos a indicar primero mismo la reacción de reducción, ¿vale? La reacción de reducción, pues yo veo que el cambio estaría del oxígeno menos 2 al oxígeno menos 1 al oxígeno menos 2, de aquí a aquí tendríamos la reacción de reducción. Y en el caso del yodo, veo que en este caso el yodo del yoduro de potasio pasa de una valencia menos 1 a una valencia 0, eso significa que la valencia aumenta y ahí es donde tenemos la semireacción de oxidación. Bueno, entonces la semireacción de reducción tendríamos el peróxido, recordar que el peróxido no se disocia y nos da agua. El agua tampoco se disocia, Luego la reacción de oxidación, la semireacción de oxidación,
indicaremos el ion yoduro que pasa a yodo molecular. ¿De acuerdo? Bueno, primer paso. El primer paso es ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y el hidrógeno. Aquí tengo un ion yoduro y aquí tengo el yodo molecular, que son dos átomos de yodo, por lo tanto tengo que poner un 2 aquí. El siguiente paso dentro del balance de masas es ajustar las moléculas de oxígeno con moléculas de agua. En la semireacción de reducción tenemos 2 oxígenos, con lo cual vamos a poner aquí 2 moléculas de agua. El siguiente paso es ajustar los hidrógenos con protones, 2 por 2 son 4, entonces en este lado debemos poner 4 protones, pero fijaros que ya aquí hay 2, entonces tenemos que poner 2 protones, ¿vale? Y una vez que tengamos el balance de masas, hay que hacer el balance de cargas. En la semireacción de oxidación hay a la izquierda 2 cargas negativas, aquí 0 cargas, entonces si añadimos 2 electrones, que es como que sumamos cargas negativas, se puede restar al otro lado, pero no sé, yo creo que es más fácil entender que sumamos cargas negativas. En la semireacción de reducción tenemos 2 cargas positivas, a la derecha ninguna carga, entonces vamos a añadir 2 electrones. ¿De acuerdo? Y realizamos la transferencia electrónica, que en este caso, como son 2 y 2, pues no es necesario multiplicar. Ahora sumamos las 2 semireacciones y obtenemos la reacción iónica. Fijaros que si sumamos ambas semireacciones para eliminar los electrones, se obtiene lo que vamos a escribir ahora, que es la ecuación iónica ajustada, ¿vale? Y luego para hacer la reacción molecular completaríamos la reacción con las sustancias como el cloruro de hidrógeno, o ácido clorhídrico, perdón, en este caso, y el cloruro de potasio, y llevando los coeficientes que nos salgan de lo iónico a la ecuación molecular, ajustada, ¿vale? Entonces vamos a poner la ecuación iónica, sería 2 ion yoduro, más agua oxigenada, más 2 protones. Esto obtenemos que es 2 moléculas de agua más yodo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la reacción iónica. La reacción molecular es, pues nada, yoduro de potasio, en este caso sería 2 de yoduro de potasio más 1 de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Los protones hacen referencia al medio ácido, que es el ácido clorhídrico. Nos vamos al otro lado, yodo molecular más 2 moléculas de agua más el cloruro de potasio, que fijaros que el cloruro de potasio no ha participado, por así decirlo, que quizá haya que ajustar por tanteo, entonces tenemos que ajustar por tanteo el cloruro de potasio. Bueno, esto sería bastante sencillo porque el cloruro de potasio, pues tendríamos que indicar un 2 aquí. Entonces, si observamos las reacciones a la izquierda a la derecha para comprobar si la reacción a izquierda a derecha, reactivos y productos, podemos comprobar que los átomos son iguales, es decir, hay 2 de potasio, 2 de potasio, el hidrógeno también estaría ajustada. Aquí me faltan 2 del ácido clorhídrico, que son 2 hidrógenos, 2 protones, 2 moléculas de ácido clorhídrico. Entonces ahora tendría 2 y 2, 4 hidrógenos, 2 y 2, 4 hidrógenos, 2 yodo. Entonces la reacción la tenemos, la reacción global molecular la tenemos totalmente ajustada. Muy bien, vamos a hacer el apartado B. Bueno, voy a escribir aquí el ajuste de la reacción para el apartado B. 2 de ácido clorhídrico, 2 de agua y 2 de esto, ¿no? Entonces recordar que esta sería la respuesta del apartado A. Esto sería la reacción molecular ajustada, ¿de acuerdo? Que sería la respuesta del apartado A. Muy bien, vamos al apartado B. Aquí en el apartado B nos indican que si se mezclan 150 mililitros de una disolución de 0,2 molar de yoduro de potasio, es decir, aquí tenemos 150 mililitros a 0,2 molar, en un medio ácido con 125 mililitros de una disolución ácida conteniendo
peróxido en una concentración de 0,15 molar, es decir, que aquí tenemos 125 mililitros a 0,15 molar, nos piden que calculemos la cantidad en gramos de yodo obtenida. Bueno, este ejercicio se trataría de un ejercicio de reactivo limitante. Recordar que el reactivo limitante se puede hacer de varias maneras. Yo voy a proceder a calcularlo de la siguiente manera. Voy a ver quién es el limitante, partiendo del primer supuesto que el yoduro de potasio sea reactivo limitante. Entonces voy a ver qué cantidad de yodo molecular se forma. Entonces, el que menos masa me dé es el reactivo limitante. Voy a hacer parejas. Voy a suponer primero que el reactivo limitante es el yoduro de potasio. Luego voy a suponer que el peróxido, el agua oxigenada, es el reactivo limitante. Y de esas dos parejas, quien me proporcione una menor masa de yodo molecular tiene que ser el reactivo limitante, porque es el que primero se consume en la reacción, ¿vale? Entonces, supuesto 1, que el reactivo limitante sea yoduro de potasio. Fijaros que aquí hay una concentración molar. Molaridad es igual al número de moles partido del volumen en litros. Entonces, el número de moles de yoduro de potasio es igual a la molaridad por el volumen en litros. Entonces, la molaridad es 0,2 molar por un volumen de 0,15 litros. Entonces, obtengo que el número de moles es igual a 0,2 por 0,15, porque son 150 mililitros. Obtengo que el número de moles es 0,03 moles. Ahora voy a establecer la relación. El número de moles de yoduro de potasio partido entre 2 es igual al número de moles de yodo. Entonces observo que el número de moles de yodo es igual a los moles de yoduro de potasio dividido entre 2. Entonces será 0,03 dividido entre 2. Obtengo que el número de moles es 0,015. Entonces, la masa en gramos de yodo molecular obtenida es igual al número de moles por el peso molar. Bueno, necesito primero el peso molar del yodo. Fijaros que aquí nos dan la masa relativa o la masa atómica relativa del yodo, pero hay dos átomos, entonces sería 126,9 por 2. Esto me daría una masa atómica de un peso molar de 253,8 gramos partido mol. Entonces la masa en gramos, suponiendo que el reactivo limitante fuera el yoduro de potasio del yodo molecular, es igual a 0,015 mol por 253,8 gramos partido mol. Entonces la masa obtenida en gramos de yodo molecular es igual a 3,807 gramos. ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer otro supuesto. Voy a suponer que el reactivo limitante fuera el peróxido. Ya os digo que este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Yo lo estoy estudiando por esta metodología, pero es cierto que se puede hacer de varias maneras. El reactivo, voy a suponer ahora que el reactivo limitante fuera el peróxido, es decir, el agua oxigenada. Entonces voy a calcular el número de moles del agua oxigenada. Entonces el número de moles del agua oxigenada sería la molaridad por el volumen en litros. Entonces la molaridad que nosotros tenemos es 0,15 molar por 0,125 litros, ¿vale? Entonces sería 0,15 por 0,125, porque son 125 mililitros, o 125 por 10 elevado a menos 3, lo que vosotros queráis poner. Entonces esto sería 0,01875 moles. Entonces, lo que hago ahora es establecer la relación. Los moles de peróxido son los mismos moles de yodo, porque la relación es 1,1. Entonces los moles de yodo es 0,01875 moles. Y entonces la masa en gramos de yodo, claramente voy a ver que voy a obtener más masa. Entonces esto sería 0,01875 mol, que lo multiplico por el peso molar, que son 253,8 gramos partido mol, y obtengo que la masa de yodo es de 4,7586 gramos. Entonces, ¿quién de los dos proporciona, qué pareja proporciona una menor masa
de producto, en este caso el producto problema, que es el yodo. Bueno, pues sería el supuesto de que el reactivo limitante es el yoduro de potasio. Os comento que se puede hacer de varias maneras, es decir, también se puede pensar, se puede no hacer cálculos, es decir, lo que tenemos que saber es que el reactivo limitante lo que hace es dar a conocer o limita la cantidad de producto que se forma y además provoca una concentración específica o limitante, ¿de acuerdo? Entonces hay varios métodos. Yo he elegido un método que es el método, que este método también se recomienda cuando el rendimiento es al 100%, ¿vale? Y este método, el que he hecho, consiste en el cálculo de la cantidad esperada de producto en función de cada reactivo. Entonces, para encontrar el reactivo limitante se compara la cantidad de producto que se obtiene con la cantidad dada al reactivo por separado, y el reactivo que produzca la menor cantidad de producto es el reactivo limitante. Entonces, en este caso, el reactivo limitante sería el yoduro de potasio, y la masa obtenida de yodo, la respuesta del apartado B, sería 3,807 gramos. Entonces, aquí ya tendríamos el problema resuelto, ¿no? Es cierto que el otro cálculo no nos sirve, pero bueno, podemos simplemente justificar en el examen lo que acabo de comentar. Pues ya os digo que se puede hacer de varias maneras, elegir la manera que os resulte más fácil. Muy bien, vamos a la cuestión 3. Siguiente cuestión, cuestión número 3. Cuestión 3. Bueno, la cuestión 3 es del principio de Le Chatelier, ¿de acuerdo? Muy clásico de examen, el principio de Le Chatelier. Sale muchísimas veces, como observaréis, siempre sale en los exámenes. Bueno, aquí te dice que razone el efecto que tendrá sobre la cantidad de cloro formada cada una de las siguientes acciones realizadas sobre una mezcla de los 4 componentes en equilibrio, ¿no? Entonces aquí tenemos una reacción que es una reacción de tipo exotérmica, es una reacción que desprende calor. Tenemos ácido clorhídrico con oxígeno, nos da agua y cloro. Vemos también que es un equilibrio homogéneo, aquí son todo gases, ¿de acuerdo? Y lo primero que nos preguntan, ¿qué pasa si aumentamos la temperatura de la mezcla a presión constante? Bueno, en este caso, si aumentamos la temperatura del sistema en equilibrio, este se desplazará en sentido inverso para disminuir el calor liberado y así enfriar el sistema, es decir, que va a ir hacia un sentido endotérmico. Entonces va a contrarrestar la perturbación de esta manera, y lo que va a pasar es que la cantidad de cloro va a disminuir. Claro, al ser una reacción exotérmica y tú aumentas la temperatura, el calor que tiene el sistema que es absorbido se tiene que restablecer, entonces tiene que quitarse ese calor, y por eso la reacción se va en sentido inverso, en sentido endotérmico, ¿vale? Entonces disminuye la cantidad de cloro porque el cloro es un producto. Muy bien. B. Reducir el volumen del recipiente a temperatura constante. Si variamos el volumen de una vasija de reacción, modificamos la presión de los gases que contiene. Entonces, según la ley de Boole, si disminuimos el volumen de la vasija de reacción, la presión de los gases contenidos en ella aumenta. Entonces, si yo reduzco el volumen del reactor, este disminuye su capacidad y aumenta su presión. Entonces el equilibrio se desplaza hacia donde aparece un menor número de moles gaseosos, es decir, en sentido directo, favoreciendo la formación de productos. Por lo tanto, la cantidad de cloro, como el cloro es un producto, se va a ver aumentada. C. Añadir oxígeno a temperatura y volumen constante. Bueno, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza en el sentido que contrarreste la perturbación. Es decir, si añadimos un reactivo, en este caso el oxígeno, se desplazará en sentido directo para disminuir la cantidad de este, con lo cual aumentará la cantidad de cloro. Es decir, el sistema va a evolucionar desplazándose hacia la derecha, y entonces va a haber una mayor cantidad de cloro, se va a producir, perdón, una mayor cantidad de cloro. D. Eliminar parte de agua formado a temperatura y volumen constantes.
La disminución de la concentración de agua o su eliminación provoca que el sistema evolucione desplazándose en sentido directo hacia la formación de productos. Por lo tanto, la cantidad de cloro aumentará. Problema 4. El problema 4 es de equilibrio químico. El hidrógeno carbonato de sodio se utiliza en algunos extintores químicos secos, ya que los gases producidos en su descomposición extinguen el fuego. El equilibrio de descomposición del hidrógeno carbonato de sodio se puede expresar con la siguiente reacción que tenéis aquí. Para estudiar este equilibrio en un laboratorio, 200 gramos de hidrógeno carbonato, que es sólido, hidrógeno carbonato de sodio, se depositaron en un recipiente cerrado de 25 litros de volumen en el que previamente se ha hecho el vacío, que se calentó hasta alcanzar la temperatura de 110 Celsius. La presión interior del recipiente, una vez alcanzado el equilibrio, fue de 1,646 atmósferas. Y nos piden calcular en el primer apartado la cantidad en gramos de hidrógeno carbonato que queda en el extintor tras alcanzarse el equilibrio a 110 Celsius. Bueno, lo que tenemos que decir aquí es que se trataría de un equilibrio de tipo heterogéneo. ¿Por qué? Porque tenemos un sólido. En este caso, bueno, tenemos dos sólidos. Tendríamos el hidrógeno carbonato y el carbonato de sodio. Entonces, lo que va a pasar es que los compuestos que son sólidos no participan en las leyes de equilibrio, es decir, no participan en la ley, es decir, no voy a tenerlo en cuenta su presión o sus moles gaseosos, ¿vale? Porque es un sólido, no tendrán moles gaseosos, pero es cierto que se puede calcular la cantidad que queda sin reaccionar por la simple inercia de la reacción. Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de reacciones, si calculamos el número de moles totales o la presión y demás, pues no vamos a tener en cuenta las sustancias que están en estado sólido, ¿vale? Es decir, se trataría de un equilibrio que decimos que es un equilibrio heterogéneo. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que hacer es calcular o realizar el cuadro de disociación, ¿vale? Y también es interesante que indiquemos en el examen que es una reacción heterogénea, ¿no? Recordar que cuando en la mezcla de la reacción se pueden distinguir varias fases físicamente diferenciadas, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este tipo de equilibrios heterogéneos, cuando nosotros vayamos a escribir la constante K sub C, no van a aparecer las concentraciones de los sólidos ni de los líquidos puros. Lo mismo va a pasarme análogamente con la constante K sub P, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es el cuadro de disociación. Lo primero sería ver todas las incógnitas. Una vez que tengamos todas las incógnitas a la vista, vamos a escribir todos los datos del problema, diferenciando claramente las cantidades iniciales de sustancias de las que informa el problema y de las cantidades en equilibrio. Luego vamos a hacer ahora el cuadro de reacción, escribiremos la ley de equilibrio químico y cuando tengamos todo a la vista, pues vamos a razonar de qué modo debemos calcular las incógnitas que se nos plantean, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a poner primero el cuadro de disociación. Aquí tengo 2 de hidrógeno carbonato. Bueno, aquí voy a poner una S de sólido, ¿vale? Se disocia dando carbonato de sodio, también un sólido, ¿vale? Más dióxido de carbono, más agua. Fijaros que el dióxido de carbono es un gas y el agua es otro gas. Entonces, por ejemplo, aquí la K sub C sería la concentración de dióxido de carbono por la concentración de agua, perdón. El volumen del reactor o de la vasija son 25 litros, la temperatura son 110 Celsius, habrá que pasarlo a Kelvin, y la presión total en el equilibrio sería, por ejemplo, de 1,646 atmósferas. Esa sería la presión total. Entonces, voy a primero calcular la cantidad en gramos de hidrógeno carbonato sólido que se queda en el extintor. Entonces, nosotros tenemos aquí una concentración inicial. Tenemos la variación y luego tenemos los moles en equilibrio. Vale, yo voy a poner aquí en amarillo
que esto, por ejemplo, no está participando, esto tampoco, ¿vale? Pero voy a poner el cuadro de disociación, es decir, voy a poner aquí que tengo una cantidad de moles iniciales que no sé, esto sería menos 2x, que sería la variación, y aquí los moles en equilibrio serían los moles iniciales menos 2x. Esto que he dibujado en amarillo no va a participar en la K sub C, como veis aquí, ¿vale? Y luego aquí al principio no hay nada, nada, nada. Esto sería menos más x, más x, más x. Y luego pues aquí sería pues x, x y x. Fijaros que estas dos cantidades no van a participar, ¿vale? Entonces, yo sé que K sub C va a ser la concentración de dióxido de carbono por la concentración de agua. No sé K sub C, no sé K sub P, lo puedo averiguar previamente. Puedo averiguar primero K sub C, pero fijaros que como tengo la presión total del sistema y tengo además, aquí me dice que lo que tengo que tener en cuenta es que los moles iniciales también los sé, porque me dicen que introduzco en el reactor 200 gramos de hidrógeno carbonato, con lo cual puedo calcular los moles iniciales de hidrógeno carbonato, ¿vale? Esto es igual a la masa en gramos partido el peso molar. Entonces, esto sería 200 gramos, que lo divido entre 23 más 1 más 12 más 3 más 16, que sería el peso molar del hidrógeno carbonato, ¿vale? 23 más 1 más 12 más 16 por 3, esto me daría igual a 84. Entonces, 84 gramos partido mol. Entonces, 200 gramos partido 84 obtendría que los moles iniciales de hidrógeno carbonato de sodio sería igual a 200 partido esto, pues esto sería 2,38 moles, ¿vale? Entonces aquí podría sustituir esto y podría poner aquí que esos moles iniciales pues los conozco, 2,38. Bueno, y aquí también 2,38. Bueno, y luego fijaros ¿qué más datos tenemos? Tenemos la presión del reactor total y el volumen del reactor. Entonces, ¿qué podríamos calcular? Podríamos calcular los moles totales. Pero, cuidado, los moles totales gaseosos, que sería X más X, 2X. Y con la ley de los gases ideales, presión por volumen igual al número de moles por R por T, regla mnemotécnica, palomas volando igual al número de ratones trotando, para memorizarlo. Entonces vemos que los moles totales sería la presión total por el volumen del reactor partido R, que es la constante de gases ideales, por la temperatura. Entonces la presión total es 1,646 atmósferas. El volumen del reactor son 25 litros, dividido por la constante de gases ideales, que es 0,082, por la temperatura, que son 110 Kelvin, que a esos 110 le sumamos 273, entonces obtenemos que son 383 Kelvin. Entonces, los moles totales, ¿a qué serán igual? Pues nada, muy sencillo, a 1,646 por 25 litros partido por la constante de gases ideales por la temperatura en kelvins, obtenemos que los moles totales es 1,31 moles. Vale, si a esos moles totales puedo averiguar, sé los moles totales, por lo tanto, esta ecuación que tengo aquí puedo averiguar cuánto vale X. Y si tengo X, puedo averiguar K sub C. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Por lo tanto, X es igual a los moles totales partido entre 2. Entonces, los moles totales es 1,31, lo dividimos entre 2, entonces obtenemos que X es igual a 0,655 moles. Bueno, pues ya tenemos K sub C, ya podemos resolver el ejercicio. Bueno, tenemos K sub C y tenemos también la cantidad podremos averiguar, por lo tanto, primero podemos averiguar el B, es decir, la K sub C del apartado B, pero también podemos averiguar la cantidad de hidrógeno carbonato de sodio que se queda en el extintor. ¿Por qué? Si yo conozco la X, pues la cantidad de hidrógeno carbonato que se queda en el extintor pues será 2,38 moles menos 2 por 0,655 moles. Puedo averiguar cuántos moles quedan sin reaccionar. Entonces esto es 2,38 menos 2 por la cantidad de moles X que hemos calculado, que me quedan moles sin reaccionar
sería, de hidrógeno carbonato, sería 1,0697 moles quedan sin reaccionar. Entonces, esto lo puedo multiplicar por el peso molar del hidrógeno carbonato y por lo tanto calcular cuál es la masa que nosotros tenemos que queda en el extintor sin reaccionar. Entonces, la masa que queda sin reaccionar de hidrógeno carbonato sería la siguiente. Pues nada, simplemente cogemos, multiplicamos esto por el peso molar, el número de moles por el peso molar, y ya tendríamos el apartado B, que además tendríamos también, tendríamos el apartado A y también una parte del apartado B, todo hay que decirlo. Entonces, nada, esto sería 1,069 mol, lo multiplico por el peso molar del hidrógeno carbonato, que sería 84, lo hemos calculado antes, 84 gramos partido mol, y obtengo que la cantidad sería 84, obtengo que la cantidad producida, que se queda en el extintor tras alcanzarse el equilibrio, sería 89,858 gramos. Entonces, esta sería la respuesta del apartado A. Cuidado con esto, con los equilibrios heterogéneos. Podemos calcular que queda sin disociar, es decir, podemos calcular que queda por consumirse, por la propia inercia de la propia reacción, pero en la suma de moles totales, en las leyes de equilibrio, en la expresión de K sub C, los sólidos no participan, pero sí que podemos calcular qué cantidades se pueden quedar o se pueden consumir por la propia inercia de la propia reacción, ¿vale? Ahora fijaros que como tenemos el valor de X, es fácil calcular cuál es la K sub C, ¿vale? Entonces voy a borrar esto y voy a calcular la K sub C. Este ejercicio se puede hacer de varias maneras, Podría haber hecho K sub P y K sub C al principio, luego os lo explico. A ver, aquí K sub C pues sería pues X partido el volumen, en este caso el volumen de 25 litros de la vasija, y la X es 0,655 partido 25 litros por 0,655 partido 25 litros. Entonces aquí obtenemos que la K sub C sería 6,86 por 10 elevado a menos 4. Entonces tendríamos ya el apartado B. Y nos faltaría K sub P. Bueno, pues K sub P, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. K sub P es igual a ¿qué? Pues es igual a K sub C por R por T elevado a la variación de los moles gaseosos. Aquí la variación de los moles gaseosos serían, esto nada, esto es un sólido, sería 2 menos 0, entonces sería 2. Entonces simplemente elevándolo a 2 lo tendríamos resuelto. Podríamos haberlo hecho de otra manera, os lo explico de otra manera. ¿Otra manera cuál sería? Pues otra manera, si fuera un equilibrio, esto obviamente un equilibrio, si yo hiciera un cuadro de disociación en vez de con moles gaseosos, lo hiciera por ejemplo con presión. Aquí podría poner presión inicial, la variación y la presión en equilibrio. Aquí obviamente estos son sólidos, no van a ejercer ninguna acción. Esto sería que K sub P sería la presión parcial de dióxido de carbono por la presión parcial de agua. Y como tengo la presión total, puedo hacer lo siguiente. Pues la presión total es la suma de la presión parcial de CO2 más la presión parcial de agua. Entonces la presión total es 1,646 atmósferas. Entonces en realidad esto sería, pues X más X sería 2X, sería igual a 1,646 atmósferas y podría averiguar X. X es igual pues a 1,646, lo dividimos entre 2, obtenemos que la X es igual a 0,823 atmósferas. Entonces simplemente pues haríamos esta multiplicación de K sub P por K sub P y tendríamos el resultado, tendríamos la K sub P, ¿no? Entonces esto sería K sub P, sería igual a 0,823 por 0,823, ¿de acuerdo? Y K sub P obtendríamos que sería 0,677. Entonces esto sería el resultado del apartado B, tendríamos K sub P aquí y K sub C. Fijaros que se puede hacer de dos maneras. Se puede, una vez que uno conoce K sub C, puede calcular K sub P. Podría haber empezado calculando K sub P y luego desde K sub P calcular K sub C. Es decir, aquí hay varios caminos. Muy bien, vamos a la última cuestión, cuestión 5. Cuestión 5, vamos a ver qué nos dice la cuestión 5.
Cuestión 5. Complete las siguientes reacciones nombrando los compuestos orgánicos que intervienen en ellas, reactivos y productos. Bueno, la primera reacción es una reacción de adición al doble enlace. Tenemos un alqueno, entonces aquí sería esto sería 2-penteno, ¿vale? 2-penteno, porque son 5, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2-penteno más hidrógeno, y esto nos va a dar un alcano, es decir, CH3, CH2, 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 CH3. ¿Qué alcano nos va a dar? Pues un pentano. La siguiente reacción también es una reacción de adición al doble enlace, ¿vale? Aquí tenemos 4 carbonos, esto sería 2-buteno con cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico si está en disolución acuosa, y obtendremos 2-clorobutano. 2-clorobutano. Aquí no seguiríamos la regla de Markovnikov porque los dos hidrógenos están igual de hidrogenados, ¿eh? Entonces sería CH3, CHCl, CH2, CH3, ¿eh? Aquí no seguiríamos regla de Markovnikov. Luego tenemos el apartado C, ¿vale? El B, 2-buteno, nos dará 2-clorobutano. Bueno, voy a escribir clorobutano un poco mejor, que lo he escrito muy mal. 2-clorobutano, 2-clorobutano, ¿vale? Ahora, el C nos dice que tenemos un ácido carboxílico, este caso sería el ácido propanoico, porque hay tres carbonos, entonces sería ácido propanoico. Y luego tenemos un alcohol, etanol. Entonces esto es una reacción de esterificación. Entonces esto nos va a dar lugar a propanoato de etilo, ¿vale? Entonces CH, CH2, COO, ¿vale? CH2, CH3 y obviamente agua, importantísimo el agua, que no nos lo dejemos en esta reacción de esterificación. Entonces aquí se forma propanoato de etilo, Muy bien. Vamos al D. En el D tenemos un alcohol y tenemos ácido sulfúrico. Esto es una reacción de deshidratación, ¿vale? Pues este alcohol nos va a dar lugar a un alqueno y agua. Es una reacción de deshidratación. Entonces tenemos un alcohol que es de 4 carbonos, 1-butanol, y esto nos va a dar un alqueno. Entonces nos va a dar 1-buteno, ¿vale? Entonces sería CH3, CH2, CH doble enlace, CH2, ¿de acuerdo? 1-buteno. La siguiente reacción es un ácido carboxílico, ¿vale? Ácido etanoico o ácido acético, lo que queráis poner, ácido acético o, bueno, ácido etanoico, ¿vale? Y aquí dice que sufre una reacción de reducción, tenemos un agente reductor. Bueno, entonces como aquí tenemos un agente reductor, aquí realmente no conocemos qué reductor han puesto, entonces vamos a poner, por ejemplo, que se pueda reducir, por ejemplo, a un aldehído mismo. Aquí podríais, como no sabemos qué reductor nos ponen, vamos a poner, por ejemplo, que da lugar a un aldehído, por ejemplo, etanal. Etanal y CH3, CHO, ¿de acuerdo? Podríamos poner otra sustancia, podríamos poner un etanol. Eso va a depender básicamente del reductor que empleemos, ¿no? Si tenemos un reductor muy energético, pues nos da lugar, por ejemplo, para reducir un ácido carboxílico, nos va a dar, se puede reducir un ácido carboxílico a un alcohol. Pero bueno, si tenemos, por ejemplo, un reductor menos reactivo, pues generará un aldehído. Voy a poner un aldehído mismo, porque es lo primero, no sé qué reductor han puesto, pero bueno, ahí poniendo un aldehído etanal, pues sería, el criterio de corrección sería más que correcto, ¿no? El criterio de corrección nos daría esta respuesta totalmente correcta.
Muy bien, hasta aquí este vídeo, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente, no olvidéis suscribiros y nada, muchas gracias, hasta luego.